Eres responsable de todo lo que ocurre tanto fuera como dentro de ti. El problema es que nadie te ha explicado qué significa la responsabilidad, de qué eres responsable realmente y por qué es tan importante ver responsabilidad allá donde mires. El único problema por el cual estás confuso es porque la responsabilidad, la palabra, que sabes exactamente qué es lo que significa, pesa como una losa. Porque no sabes de qué eres responsable, no sabes hasta qué punto debes limitar tu estado de responsabilidad y la extiendes por completo y por eso te pesa como una losa. Y como te pesa como una losa, acabas adoptando un rol de víctima que no hace más que perpetuar tu estado de confusión. Pues al aceptar tu rol de víctima estás aceptando que el mundo debe estar viviendo en un rol de víctima donde hay víctimas, hay verdugos. Por tanto, estarás aceptando que en tu propia vida pueda haber un verdugo que te fastidie y entonces estás viviendo en un estado de confusión constante, en un estado de sufrimiento constante en el cual eres incapaz de ver luz, pues estás confundido o confundida precisamente por no entender lo que vamos a ver en este vídeo. Así que presta mucha atención, este vídeo es de vital importancia porque empezamos. La responsabilidad es una palabra con la que me he relacionado durante toda mi vida, es una palabra sobre la cual yo me he alejado, es una palabra que tiene una energía tan potente, tan poderosa, que muy pocas personas son capaces de gestionarla de forma correcta, porque muy pocas personas son capaces de identificar qué significa realmente responsabilidad. Y yo precisamente por no entender la magnitud y cuáles son los límites de la responsabilidad, me he alejado de forma constante por adoptar esa responsabilidad. Porque cada vez que me hacía responsable de algo, esa mochila me pesaba muchísimo. Era como una puñetera losa y cada vez veía que más me pesaba y cuanto más me pesaba, más me quería alejar de ese estado de responsabilidad, precisamente porque no estaba entendiendo qué es la responsabilidad. Para ver qué es la responsabilidad tenemos que ver cuál es su extremo opuesto, que es la victimización. Nosotros estamos viviendo en un mundo de los efectos, constantemente. Y el hecho de darte cuenta de esto, que estás viviendo en un mundo de efectos, te da luz sobre por qué el mundo adopta este papel de victimización. Precisamente porque no entienden el papel que tienen que jugar con la responsabilidad, tratan de alejarse de esa responsabilidad, tal y como hacía yo hasta hace no mucho. Nos alejamos de esa responsabilidad que todos tenemos y empezamos a adoptar ese papel de víctima. ¿Por qué? Porque adoptar el papel de víctima implica descargar la responsabilidad sobre algo que no somos nosotros. Pues adoptar esa responsabilidad implica autoconocimiento, implica estar solo, implica preguntarse cosas. Y eso implica ver verdad. Y cuando tú quieres ver verdad, pero no tienes claridad sobre lo que hay dentro de ti, piensas que dentro de ti puede albergar oscuridad, y el hecho de entender o pensar que podría haber oscuridad de forma confusa, es decir, tener esta creencia no es más que tener un grado de confusión altísimo, pero el hecho de pensar esto es lo que hace que automáticamente quieras desapegarte de ti y automáticamente quieras adoptar ese papel de víctima, donde aceptas por hechos, o sea, aceptas de facto que cuando aceptas ese papel de víctima, aceptas que hay un verdugo. Cuando aceptas que hay un verdugo, implica que el mundo es algo negativo, que el mundo podría atacarte. Y cuando entiendes que hay un ataque, si te has suscrito a este canal y lo sabes, implica que te has considerado diferente al resto, implica que tu hermano es algo diferente a ti, que tú eres superior o inferior, y cuando estás en el mundo del ataque estás en guerra, y cuando estás en guerra tienes miedo, y cuando tienes miedo no experimentas amor. Todo está conectado, interconectado, por eso es tan importante todos estos vídeos, por eso es tan importante esta misión que estamos llevando a cabo. No la estoy llevando a cabo solo yo, la estás llevando a cabo tú también, que estás compartiendo estos vídeos, que lo estás mandando por WhatsApp, hazlo. Manda estos vídeos a esa persona que sabes que lo necesita. Pues al final, yo no soy más que el reflejo de la confusión que tú estás experimentando. Y lo que yo estoy llevando a cabo no es más que mi responsabilidad para arrojar luz sobre mi vida. Y a través de esta luz que estoy arrojando sobre mi vida, tú puedas ver luz a través de tu vida. Pues yo me relaciono contigo a través de mí. Y al revés, yo me relaciono conmigo a través de ti. Y ahora que entendemos el papel de victimización, el papel de víctima que adoptamos todos en mayor o menor medida en algún punto de la vida, precisamente por no entender el papel de responsabilidad, entendemos el papel de víctima. Si entendemos que el mundo está experimentando un mundo de efectos, entendemos que el mundo está experimentando o está adoptando un papel de víctima, entendemos que hay un verdugo. Pues si no hubiese verdugo no habría víctimas. Entonces, ese papel de víctima implica no solamente aceptarlo en tu vida, sino que al aceptarlo en tu vida lo aceptas en la vida ajena. Este papel de víctima implica miedo. Y entonces tenemos que empezar a salir de ese estado mental que es falso. Es consecuencia de una proyección proyectada sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros no estamos adoptando la responsabilidad por no entender qué significa la responsabilidad. Por no entender
qué somos, de qué somos responsables realmente. Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad no es ni más ni menos que aceptar que todo lo que ves en el mundo de los efectos, la causa eres tú. Ni más ni menos. Tú eres causa de todo lo que está pasando fuera. Tú eres causa de todo lo que ocurre dentro. No eres víctima de un sistema, no eres víctima de un verdugo. Tú eres causa. Y lo que tú experimentas fuera es el efecto, lo que experimentas dentro es el efecto. El único problema es, ¿de qué eres responsable realmente? ¿Cuál es la causa? Es decir, ¿cuál es la causa real que después detona todos esos efectos que te hacen sufrir? Y esta pregunta es algo que me hizo pensar muchísimo durante las últimas semanas y lo vi claro. Tuve una revelación, llámalo conexión con Dios, llámalo conexión con el Espíritu Santo, llámalo conexión con el universo, lo que quieras, pero lo vi claro. He dicho antes que a mí siempre la responsabilidad me pesaba mucho. Cuando tenía una pareja, realmente estaba proyectando sobre ella la confusión que tenía en parte con este estado de responsabilidad. Pues me sentía responsable de todo, me sentía responsable de sus pensamientos, de sus sentimientos, de mis acciones, de sus acciones, de lo que pensaría Manolito de mi pareja, todo, ¿no? Y entonces esta confusión, este estado, no generaba más que no fuera una guerra interna y que luego proyectaba sobre mi pareja. A título interno, ¿de qué eres responsable? Fíjate, si entendemos que estamos viviendo en un mundo de efectos, vas a empezar a ver que todo lo que ocurre fuera no es más que la consecuencia de vivir en el mundo de los efectos. Tú cuando vienes en este mundo, cuando naces, cuando eres un niño, eres perfectamente feliz. Eres la viva imagen de tu espíritu, pues no juzgas, solo amas. Sin embargo, conforme tú has ido creciendo, tu familia, tus amigos, etc., han ido impuesto una careta. Han ido impuesto un personaje, te han ido imponiendo esa imagen que debías dar al mundo, que nada tenía que ver contigo. Pues al final esa careta tú te la has puesto, pues cuando eres pequeño no tienes capacidad de decisión, no puedes discernir lo que está bien de lo que está mal, pues para ti todo está bien, para ti no hay nada mal. Que aquí está una de las claves también. Por eso en la Biblia se dice que para entrar en el reino debes ser como niño, porque un niño no juzga, solo ama. Un niño solo tiene verdad, y es tan importante este mensaje que es así. Entonces, conforme ese niño crece, ese niño, o sea, tú cuando eras pequeño, te han ido puesto esa careta, te han ido imponiendo esa careta. Y esa careta no es más que la confusión proyectada de tu entorno sobre ti. Y esa careta, conforme ha llegado a un punto, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, la has adoptado como tuya, es decir, te has considerado esa careta. Y conforme has ido creciendo, esa careta se ha ido haciendo cada vez más gorda, se ha ido haciendo cada vez más gruesa, de forma que has sido incapaz de discernir entre careta y tu ser. Eres incapaz de ver las diferencias que existen entre esa careta y tú. Y tú te has considerado careta. Y esa careta ha visto diferencias en otra careta. Esa diferencia ha promulgado una guerra. Y esa guerra ha hecho daño. Y ese daño es el efecto. Pero a ti no te han hecho daño. Tú has creído que ese daño lo has recibido, pero lo que has recibido ha sido un impacto tu careta. Y entonces acudes otra vez al mundo de los efectos en busca de respuestas. Vas al psicólogo, vas al fisio, vas al médico. ¿Y el médico qué hace? ¿El fisio qué hace? Lo que hace es darte un tratamiento que reduzca los síntomas de la consecuencia de vivir en esa careta y no de ver lo que realmente eres. Entonces, ¿de qué eres responsable realmente? De lo único de lo que eres responsable es de darte cuenta de esto que te estoy diciendo. De lo único de lo que eres responsable es de que estás viviendo en un mundo de efectos y de que todo lo que ocurre en el mundo exterior es consecuencia de vivir atado a esa careta que nada tiene que ver contigo. ¿De qué eres responsable realmente? De dar hacia adentro, de mirar hacia adentro y empezar a descubrir lo que se esconde detrás de esa careta. Conforme empieces a conectar con esa esencia que está dentro de ti, con ese niño que está dentro de ti, lejos de inseguridades, lejos de miedos, pues un niño no tiene miedo, el miedo lo aprende. Un niño no juzga, lo aprende. Todo eso, por eso para entrar en el reino debes ser como niño. Cuando empiezas a conectar con ese niño interior, con esa persona que está dentro de ti, con esa esencia, con ese alma, con ese espíritu, con ese ser, todo lo que empieza a ocurrir en el mundo de las consecuencias empieza a relajarse, empieza a desaparecer, se empieza a desvanecer, pues lo que estabas viviendo no era más que una consecuencia. Y el efecto, la causa realmente, la causa a la que tienes que atender es esta. Y darte cuenta de esto realmente reduce toda la presión asociada a la responsabilidad. Si tú, por ejemplo, vamos a verlo con el ejemplo de la pareja, yo sentía muchísima responsabilidad sobre mis parejas,
sobre mi papel con la pareja, etc. Claro, esa presión era inaguantable, no la podía aguantar, pues era una mentira que yo estaba aceptando como verdad. ¿De qué soy responsable únicamente? De verme tal y como soy, y de ver en esa pareja la proyección de lo que realmente soy. Nada más. El resto viene por añadiduría, el resto viene dado. El único problema es que nosotros vivimos esa confusión porque no nos permitimos ver lo que realmente somos, por un miedo infundado de encontrar un monstruo dentro de nosotros. Eso es... Vamos a ver por qué ocurre esto. Probablemente tú en el mundo de los efectos has estado viendo que una persona ha aceptado como verdad esa falsa proyección pensando que podría encontrar un monstruo dentro de él. El hecho de aceptar como verdad que podría encontrar ese monstruo, esa persona ha encontrado mentiras y ha estado involucrado en ese mundo de mentiras. Y tú has visto los efectos que el estar involucrado en ese mundo de mentiras ha tenido sobre esa persona. Entonces, tú lo has visto. ¿Y qué ocurre? Que el miedo se ha disparado porque dices, hostia, si Pepito le ha pasado esto, me podría pasar a mí. Y entonces empiezas a encontrar un estado de ansiedad constante por miedo a encontrar algo dentro que no te gusta. Pero ¿cuál es el problema real? El problema real es que estás aceptando como verdad la mentira que tu hermano hace de sí mismo. En el momento en el que niegas la mentira que tu hermano está haciendo sobre sí mismo y lo ves como lo que realmente es y sientes amor hacia ese hermano porque lo que está haciendo es aceptar como verdad una mentira, y en el momento en el que a través de tus actos lo ves como lo que es, esa persona va a empezar a deshacer esa mentira. Pues tú no estás alimentando su estado de confusión, estás viendo verdad en él. Y al ver verdad en él verás verdad en ti, pues negarás su mentira. ¿Me explico? En el momento en el que niegas su mentira podrás empezar a ver hacia adentro y podrás empezar a ver ese ser y podrás empezar a separarte de esa careta. Ver que lo que ocurre fuera no es más que una consecuencia. Debería empezar a hacerte pensar. Debería hacerte pensar en lo único en lo que eres responsable. Y esa responsabilidad, esa mochila que yo llevaba a cuestas cada vez pesa menos. Porque realmente no es pesada. Lo único es que tú has creído que lo era y por eso se ha vuelto pesada. De hecho, este vídeo... Al principio lo he iniciado con un estado de responsabilidad falsa. Mi única responsabilidad es que no tengo ninguna presión. No tengo ninguna responsabilidad. La única responsabilidad es deshacer ese estado de confusión que ese entorno ha proyectado sobre mí. ¿Y cómo deshago ese estado de confusión? Muy sencillo. Atendiendo a ese ser que está dentro de mí. Mirando a ese niño que está dentro de mí. Pero que también está dentro de ti. ¿Me explico? Así que nada más, espero haberme explicado correctamente. Es muy importante, antes de terminar, es muy importante que en el momento en el que adoptas este papel de responsabilidad, debes ver la responsabilidad en tus hermanos. Pues si tú ves que una persona acepta como verdad una victimización, entonces aceptarás como verdad que tú podrías ser víctima. Y esto es algo que yo he vivido en primera persona. Pues al final, tú lo que estás viendo es enfermedad. Estás viendo muerte en tu vida, estás viendo enfermedad, estás viendo calamidades. Y lo ves como víctimas, lo ves como una victimización, lo ves como que esa persona pierde. Entonces, en el momento en el que aceptas que esa persona puede perder, en el momento en el que aceptas que esa persona es víctima, implica que tú puedes perder, implica que tú puedes ser víctima, lo cual implica que pueda haber un verdugo e implica que estés vibrando en miedo constante. Ojo, esto no es algo que de la noche a la mañana pues de repente digas, pues ya está, se me aparece la luz, pero esto es luz y poco a poco debes abrirle paso a esta luz y poco a poco vas a empezar a vislumbrar verdad y poco a poco vas a empezar a sentir un estado de plenitud que probablemente nunca antes habías sentido. Por eso es tan importante este vídeo y por eso es tan importante hacerte responsable, saber de que eres responsable y hacer responsables a las otras personas, hacerles ver que esas personas tienen su responsabilidad. Y su responsabilidad no es más que ver hacia adentro, que quitarse esa careta. Todo lo que están viendo es el efecto de no mirar hacia adentro, de no mirar esa careta. Y en el momento en el que ves eso, el cuerpo empieza a sanar. Esto es algo en lo que estoy reflexionando últimamente muchísimo, que es la perfección del cuerpo, la perfección de tu mente, y que realmente todo lo que no sea perfecto es consecuencia de vivir en ese estado de confusión. Y esto es algo en lo que estoy reflexionando últimamente un montón, esa perfección del cuerpo. La ausencia de perfección no es más que un efecto, y esa ausencia de perfección, la causa real, es no entender que todo lo que no sea perfecto en el cuerpo, la causa eres tú, y que tienes que adoptar responsabilidad, y esa responsabilidad no es más que mirar hacia adentro. En el momento en el que miras hacia adentro, vas a empezar a experimentar una liberación que es muy difícil de explicar. No es algo que de la noche a la mañana vaya a ocurrir, pero sí que conforme empieces a recorrer este camino, las cosas empiezan a
a tener efectos, empiezas a experimentar unas consecuencias diferentes, empiezas a experimentar un estado de paz totalmente diferente que poco a poco vas a empezar a querer disfrutar más y más porque vas a empezar a experimentar, ¿verdad? Y no me enrollo más, espero haberte aportado mucho en este vídeo. Suscríbete a este canal, dale a la campana de notificaciones y aquí te dejo otra joyita y nos vemos en el próximo vídeo.